ya que están sentados. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Hoy estamos viendo, amados hermanos, las doctrinas de la salvación, ¿verdad? Estamos viendo, ya llevamos un avance, ya vimos la regeneración, ya tenemos contestada la pregunta: ¿qué es primero, la fe o el nuevo nacimiento? Y la respuesta que ya vimos es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Primero es el nuevo nacimiento, después viene la fe, y es algo que no habíamos, no se había dado, ¿verdad? Pero el estudio nos está viendo y nos está haciendo ver que primero Dios obra en nosotros y nos da nueva vida. Por eso, y quisiera hacer rápido un repasito para que los nuevos que se están integrando no los agarren jaque, ¿verdad? Juan capítulo 3, y nosotros no lo vamos a leer por el tiempo, pero Juan capítulo 3, ¿verdad? Cuando Nicodemo viene de noche a Jesús a preguntarle, y Jesús le empieza a hablar del nuevo nacimiento. Juan 3:3, que le dice: de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y entonces, en el versículo 4, Nicodemo le dice cómo un hombre siendo viejo puede nacerlo, puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre. Y Jesús le vuelve a decir: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. A este mismo Nicodemo es el que nosotros vamos a ver que Jesús está platicando en los versículos 14 y 15, que después de hablarle del nuevo nacimiento, entonces Jesús le empieza a hablar de la fe y de creer, ¿verdad? Y el famoso Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero Jesús, antes de hablarle de creer, primero le habla a este hombre erudito del nuevo nacimiento, ¿verdad? Inclusive en Efesios capítulo 2, si nosotros vamos a Efesios capítulo 2, voy a dar una sinopsis rápido, pero por si quieren ir validando para que vayan viéndolo. En el versículo 1 dice, ¿verdad? Pero nosotros, estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando andábamos en nuestro desorden, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Y lo estoy resumiendo, hermanos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y luego Pablo empieza a hablar de la fe. Primero habla del nuevo nacimiento y luego habla de la fe. Por eso Pablo también dice, ¿verdad?, que en Corintios, que el cristianismo no es circuncisión ni incircuncisión, sino una nueva creación. Amén. Pablo también dice: el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todo fue hecho nuevo. Amén. Amén. Por eso es que nosotros estamos viendo que primero, bíblicamente, la Biblia nos muestra que primero es el nuevo nacimiento y después la fe. Amén. Entonces vimos la regeneración, amén. Y ahí vimos que después de la regeneración viene la conversión, ¿verdad? La conversión, y la conversión tiene dos ramas. ¿Cuáles son, hermanos? Los volví a agarrar en jaque. La conversión tiene dos ramas. ¿Cuáles son? El nacimiento y la fe. Pero tuvieron que verlo ahorita. Eso tiene que tenérselo bien grabado. Ya llevamos un rato ahí. Y arrepentimiento y fe, ¿verdad? Arrepentimiento y fe. Ya vimos el arrepentimiento en el estudio pasado, ¿verdad? El arrepentimiento falso, sus características, ¿verdad? Y el arrepentimiento verdadero, ¿verdad? El arrepentimiento que tiene que venir. Jesús predicó el arrepentimiento, ¿verdad? Los apóstoles predicaron el arrepentimiento. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento es necesario y es vital en la conversión. ¿Quién produce el arrepentimiento? El Espíritu Santo. Amén. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?, que oremos por los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Entonces, el arrepentimiento Dios tiene que concederlo, ¿sí? Tiene que concederlo el Señor. Nosotros nos arrepentimos, pero primero Dios nos lo concede. ¿Dónde nos lo concede? En el nuevo nacimiento. Amén. Amén. Y ahora entramos a la segunda rama, a la fe. La fe como la otra cara de la moneda de la conversión. Recordémonos que hablábamos que hay un erudito que dice
que las dos alas que llevan a los santos al cielo es la fe y el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces la otra ala, vamos a verla ahorita, ya la vimos, y quiero, a esta sí le voy a dedicar un poquito de tiempo, porque quizá, hermanos, sea donde más se ha adulterado la palabra de Dios. Quizás sea la rama donde más se ha adulterado la palabra de Dios, donde cada vez ha habido los ataques más fuertes hacia el cristianismo, ¿verdad? Aparte de la regeneración, es la fe. Es donde a veces la gente se va o al legalismo o al libertinaje. A veces, les digo, los dos extremos. Amén. Y entonces por eso es necesario estudiarla bien, por eso es necesario desmembrarla bien, porque hoy en día se predica un evangelio bien fácil, bien sencillo, bien cómodo para la gente, bien light, pero que no está llevando al cielo, está llevando muchos al infierno, creyendo que van al cielo, están yendo al infierno. Por eso el Señor Jesucristo dice, muchos me dirán, muchos. O sea, no van a ser unos poquitos. Hay mucha gente que está siendo engañada, creyendo que va al cielo y está yendo camino al infierno. Por eso, también nosotros vamos a encontrar al apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios que dice, examínense si están en la fe. No vaya a ser que estén reprobados. O sea, que su fe no sea fe. Y si no es la fe, no es fe, pues simple y sencillamente, por mucho que yo crea, no voy a entrar en el reino del cielo. Amén, amén, amén. Entonces es lo que nosotros necesitamos ver. Hoy en día, ¿verdad? Se ha predicado mucho, inclusive ha habido convenciones, eventos, donde se dice predicar, que la gente tiene que haber un cambio y todo eso, es predicar obras. Nosotros lo único que tenemos que predicar es que la gente tiene que creer nada más en Cristo. Y punto. No importa si no hay un cambio de vida, no importa si no hay nada de eso, con que ellos crean, ya son salvos. Pero eso es escarbar someramente la palabra de Dios, ¿verdad? Y agarrar textos que nos sirven de pretexto. Pero cuando nosotros estudiamos seriamente la palabra de Dios, vamos a ver que la conversión refleja lo que en verdad hubo en nosotros, un nuevo nacimiento. ¿Amén? Amén. Por eso es vital, hermanos. Hoy en día está siendo grandemente atacada. De por sí ha habido ataques, pero de una fecha para acá, por el año 1800 y fracción, se levantó un hombre llamado Charles Finney o Carlos Finney. El hombre que hasta la fecha le llaman el hombre del avivamiento, que trajo un avivamiento tremendo. Y este hombre fue el que empezó con todos estos rollos, que le dio un auge a todos estos rollos. ¿Sí? Inclusive podríamos decir en América, es el padre de los llamamientos al altar. De que pasen los que quieren recibir a Cristo, pasen al frente, ¿verdad? Es el que le dio fuerza, aunque no es el padre, porque hubo uno anterior del cual él se copió, de la llamada oración salvadora. Bien, hermanos. De la oración salvadora empezó por el año 1800 y fracción. Realmente no era algo que predicaba la iglesia en la antigüedad. ¿Por qué este hombre tuvo tanto éxito? Porque desgraciadamente, amados hermanos, desgraciadamente, muchas veces los pastores, los líderes, nos fijamos en los números, ¿verdad? Nos fijamos en los números. Y al ver lo que estaba sucediendo en las predicaciones de Charles Finney, que mucha gente venía al frente y confesaba a Cristo, ¿verdad? Y creía en Cristo. Y algunos hasta derramaban lágrimas, que ya lo vimos la clase pasada. Eso no significa necesariamente que sea un arrepentimiento sincero, ¿verdad? Y todo, y veían a la gente venir y decían, wow, y empezaban a ver las iglesias que seguían esta corriente llenarse, ¿verdad? Y decían, yo quiero eso significa que Dios está ahí, pero no iban a la palabra de Dios, ¿verdad? No iban a la palabra de Dios, y por lo tanto, adoptaron una postura de hombre, no de Dios.
Y esto se fue permeando, hermanos. Pero hay una carta del colaborador Goodwin, del colaborador de Juan Wesley, que estuvo colaborando con él, que él se dio una vuelta como Pablo. ¿Se acuerdan? Cuando es necesario que recorramos las iglesias otra vez. Y entonces este hombre volvió a recorrer los lugares por donde habían hecho las campañas hechos. ¿Y qué creen? La gente ya no estaba en las iglesias. Y le escribió este hombre a Carlos Finney y le dijo: sembramos sobre niebla. Toda la gente que aparentemente vino a Cristo no está en las iglesias. ¿Qué fue, hermano? Pura llamarada de petate, pura ilusión. Pero como dice la palabra, ¿verdad? Cuando habla de la semilla, cuando viene la prueba, cuando viene el calor abrasador, ¿verdad? Entonces se van, porque no fueron buena tierra delante del Señor. Triste, hermanos. Charles Finney al final de su vida reconoció que ni siquiera el 5% de la gente que habían ganado en las campañas permaneció en las iglesias. Entonces, hermanos, cuando nosotros apelamos a la emoción, eso no es fe, ¿verdad? Eso no es fe. Fe es lo que Dios va a producir dentro de la persona, es lo que va a hacer. Vamos por favor a Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Sí, por favor, fuerte. Porque vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Fíjense, hermanos, a vosotros, le está hablando a los de Filipenses, ¿verdad? Y eso es también hacia todo cristiano. Amén. Amén. A vosotros, ¿qué, hermanos? ¿Os es qué? Concedido. Concedido. O sea, concedido, ¿qué significa? Que alguien te lo dio. ¿Eh? Nos es dado. Que nos es dado, que alguien te lo dio, ¿verdad? Que alguien te lo aportó, que alguien te lo puso, que a vosotros os es concedido. No solo que creáis. No solo que creáis, el creer me es concedido, sino que también padezcáis, y eso lo vimos hoy en la mañana, ¿no? Que conlleva lo uno con lo otro. ¿Sí? No solo que creáis, sino que también padezcáis. Dios concede el creer, hermanos. Dios concede el creer. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Está, ¿verdad? Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, ¿por qué? No es de todos la fe. No que todos pueden creer si quieren. La Biblia dice, no es de todos la fe. ¿Por qué? Porque es Dios quien la concede, como dijo el apóstol Juan. Perdón, Pablo, ¿verdad? A vosotros os es concedido. Hermanos, la salvación, por eso es un regalo de Dios. Es una maravilla del Señor. Él obra en nosotros. Por eso otra vez Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver. Y luego si lo uno al versículo 4, ni entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y recordemos que nacer de nuevo también se puede traducir nacer de arriba, nacer de Dios. Entonces necesitamos eso, porque no es de todos la fe. Juan capítulo 6, versículos 44 y 65. Juan capítulo 6, versículos 44 y 65. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ahí estamos. Ninguno. Ninguno significa Nadie. nadie. Amén. Nadie, ¿verdad? Nadie. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no obra primero en él. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Ese ya lo deberíamos saber de memoria. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. ¿Qué, verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, no de vosotros. En el griego, y esto está en neutro. Y fe está en femenino. ¿Qué significa? Que lo que está acá y esto está incluyendo a la gracia y a la fe. La gracia y la fe no es algo de nosotros, es algo de Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es un don? Regalo. Es un regalo, ¿verdad? Es un regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios y la fe es un regalo de Dios. ¿Por qué podemos ver esto? Fruto del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo, hermanos? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe. ¿Verdad? Fe. ¿Quién produce la fe? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el que en nosotros produce tanto el querer como el hacer. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que ver esta parte. Si tú estás en Cristo Jesús, ha sido única y exclusivamente por la gracia de Dios. Amén. ¿Sí? Por la gracia de Dios. La Biblia, amados hermanos, la palabra de Dios nos describe y nos habla que hay fe auténtica y fe falsa. ¿Sí? Vamos por favor a Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué dice Juan? Muchos ¿qué? Creyeron. Pero ¿qué dice también? Jesús. Pero creyeron. No que si creo tengo vida. No que si crees serás salvo. Pero ese creer es muy diferente al creer que está bien. Amén. Y lo vamos a ir viendo. Entonces, yo quiero que veamos, amados hermanos, que muchos creyeron. En aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor. Y les voy a decir, no los conozco, no sé quiénes son. Apártense de mí, hacedores de maldad. Decía alguien por ahí, es muy cierto. No importa.